Y regresamos al pasaje de Mateo capítulo 8. Ya estuvimos estudiando, ¿verdad? Ese pasaje donde algunos intentan, desean, le expresan al Señor Jesucristo su deseo de seguirlo, su deseo de ser un discípulo de Jesús, y cómo el Señor, a través de sus palabras, a través de una invitación a, a seguirlo de una manera consciente, a poner una especial atención acerca de si ese deseo es producto de la emoción o si es verdaderamente un deseo genuino por seguirlo. Pues le contesta al fariseo: las zorras tienen su guarida, las aves su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y hablamos cómo de alguna manera algunos cristianos podríamos a veces tener la pues pasar desapercibido el asunto y el aspecto de la historia cristiana y de la persona del mismo Señor Jesucristo, pensando, como algunos incluso en este tiempo tienen la idea de un cristianismo light, un cristianismo que resuelve sus problemas, un cristianismo que si les va bien seguramente ha sido por el favor de Dios directamente, un cristianismo en el cual si tienen abundancia o si tienen lo suficiente en su mesa es porque verdaderamente pues son buenos cristianos, lo cual dista mucho de la realidad. Tenemos que entender una cosa, hermanos, que el cristianismo es una religión o tiene una teología realista. No es una religión mágica. No es tipo budismo en el cual la gente desea, piensa y solamente declara y decreta y las cosas ocurren. En el cristianismo el pensamiento positivo no crea en la realidad las cosas que no son. Tristemente muchos han tomado algunos versículos por aquí de la Biblia fuera de contexto para apoyar esas ideas, lo cuales no son ciertas. No enseña el cristianismo, no enseña Jesús, y con el modelo de la oración del Padre Nuestro pues podemos entenderlo. Entonces, cuando dice Jesús que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pues bueno, está invitando a un discipulado en el cual a veces, en ocasiones, podría ser que nuestra vida sea retada a sufrir, pero nuestra convicción por el Señor va más allá de lo que tengamos o no tengamos. ¿Me explico? Y cuando se acerca el otro seguidor y también le dice: Señor, ya era seguidor ya era discípulo, Señor, yo te voy a seguir, solamente permíteme irme a despedir de mis padres, ¿verdad? Permíteme o deja que mi padre muera, déjame enterrar a mi padre para que entonces yo te siga. Pues Jesús le está hablando, ¿verdad? Que si, en pocas palabras, Jesús le está diciendo que si la familia sigue influyendo en una decisión tan trascendental como seguirlo, a él, el Hijo de Dios, a Emmanuel, que es una característica y un rasgo distintivo del Evangelio de Mateo, cuando se aparece a José y le dice: y pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces todo ese rasgo va a ser, o sea, ese distintivo va a ser mostrado a través del Evangelio de Mateo hasta el final, cuando en la ascensión Jesús le dice a los discípulos: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy Emmanuel. Entonces, ese discípulo aún no tenía muy claro qué era lo que realmente quería, y Jesús le invita, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Es decir, que un verdadero seguidor del Señor, el momento de poner la balanza entre seguirlo a Él o cumplir con sus compromisos familiares, con sus ideas, con aquello que podría arrastrarle de un amor total, absoluto al Señor Jesús, pues tiene que tomar una decisión. Jesús mismo lo dice: no se puede seguir a dos señores. Hablando específicamente de las riquezas, cuando dice:
No se puede amar a Dios y a las riquezas. Entonces ahora, esto lo menciono porque está muy ligado con lo que a continuación va a suceder y narra el Evangelio de Mateo, que es aquel momento en el cual en la tormenta, en la barca, porque hay una unión, hay una sucesión de eventos. Después de que estos dos se presentan delante de Jesús, dice que sus discípulos, y vamos al pasaje del capítulo número 8, verso 23, suben a la barca con Jesús, y mientras van en la barca sucede un evento difícil, duro, una tormenta que pone alertas y preocupados y perturbados a los discípulos. Dice el capítulo 8, verso 23 al 27, y entrando en la barca, él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hombres de poca fe. Me llama la atención cómo Jesús se refiere a sus discípulos que iban ya con él en la barca, hombres de poca fe. Hace algunos días, hermanos, veía un video donde un autonombrado apóstol, hace exactamente un año, había reprendido el coronavirus. Había atado, había echado fuera, echado los abismos, había cancelado y destruido proféticamente el coronavirus. Hace exactamente un año. En una reunión, en una iglesia allá del otro lado del charco. Y me llamó la atención porque, bueno, desde el momento en el cual ocurrió esto, este apóstol pasó, ¿verdad?, a las noticias. Claro que yo no creí que iba a ocurrir nada. Claro que muchos sí creyeron que iba a ocurrir algo y que la gente que estaba ahí alrededor de las personas sintieron una unción, sintieron el poder, sintieron que verdaderamente algo estaba ocurriendo y que el Señor estaba atando al coronavirus. Como si el coronavirus fuera un demonio, como si el coronavirus fuera un espíritu malo, cuando este es parte de la misma naturaleza, y lo hemos mencionado en algún momento, es parte de los mecanismos de la naturaleza. Y que indirectamente Dios creó todo lo que existe. Y si Dios creó todo, y todo es bueno, como lo dice en Génesis capítulo 1, pues verdaderamente estas situaciones son parte de los mecanismos naturales, y que aunque a veces le tengamos miedo a la muerte, y que debemos cuidarnos, no debemos ser imprudentes, no debemos ser de alguna manera insensatos, temerarios. Y todo este tiempo, todo este año, las decisiones que hemos tomado en relación a no reunirnos aún presencialmente ha sido por ello, porque creemos que hay que ser sensatos, creemos que hay que ser prudentes, y la Biblia lo dice, que el prudente ve el peligro y se aleja. Entonces, por eso mismo entendemos que estas situaciones que ocurren va más allá del hecho de considerar que con unas palabras mágicas, que en el budismo se llaman mantras, las cosas se solucionan. ¿Qué son los mantras? Bueno, en el budismo son repeticiones con la intención de crear realidades a través de la palabra. Es decir, la gente se coloca en un estado de concentración tal, repitiendo algunas sílabas o pequeñas frases, y estas van a producir una unión entre la persona y el universo, y eso ya es panteísmo, de tal manera que las cosas se solucionan. Curiosamente, hace unos días también vimos por ahí que el Dalai Lama se estaba vacunando contra el coronavirus, y publicaba
que les invitaba a los amigos que creen en el asunto de los mantras y el budismo. Y bueno, ya ven cómo no sirve para nada ese asunto. No ayuda para nada a hacer repeticiones, como tampoco ayuda para nada decretar, declarar y profetizar cosas que Dios no ha dicho, cosas que Dios no ha enseñado, ocurrencias e ideas que los hombres tienen acerca de las cosas y que la Biblia no enseña. Entonces, debemos tener algo muy claro, que el único que puede sanar, liberar y calmar la tormenta es Jesús. Este pasaje nos enseña esto, que el único que puede calmar la tormenta es Jesús. Y no estoy hablando necesariamente del coronavirus, porque a veces diría, bueno, es que Dios puede calmar el coronavirus. Sí, si hablamos de poder, Dios lo puede hacer. Pero si hablamos de lo que es natural, Dios no va a hacer algo que necesariamente es parte de los mecanismos naturales. Dios interviene ocasionalmente, interviene de una manera extraordinaria, es decir, no es ordinaria, es extraordinaria en nuestras vidas, sanando, liberando. Pero también el curso de la historia ha permitido que los grandes hombres de Dios, que fueron usados para sanar, murieran. Y que incluso experimentaron una sanidad, murieran, como Lázaro. Lázaro verdaderamente resucitó, pero no está entre nosotros. Murió. Y está a la espera de la resurrección, como algunos de nuestros hermanos. Entonces, estos hechos que ocurrieron hace un año, lo que vemos en la palabra nos invita a hacer una reflexión acerca de lo que es verdaderamente la fe y por qué Jesús les llama a los discípulos hombres de poca fe. Quisiera hacerle esta pregunta y quiero que usted la conteste de una manera sincera y honesta en su hogar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en medio de una tormenta y esta no cesa en un instante? Hablando en términos de problemas, de pruebas, de angustias, de enfermedades. Claro que cuando empezamos a experimentar los efectos de una sanidad producto del medicamento, claro que le damos gracias a Dios por ello. No estoy diciendo que no debamos darle gracias a Dios por ello. Tenemos que darle gracias a Dios por ello. Pero muy pocos y muy pocas veces, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado una sanidad instantánea. No es la regla. Son sucesos extraordinarios. Entonces, viéndolo desde ese punto, ¿cuántos hemos visto que la tormenta se calma en un instante? Muy pocos y muy pocas veces. Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿Jesús prometió siempre calmar la tormenta? Hay que entender una cosa, entre lo que Jesús ha prometido y lo que Jesús no ha prometido. Jesús no ha prometido siempre calmar la tormenta. De hecho, hay un canto muy bello que dice, puedes tener paz en la tormenta. Y eso es muy, muy cierto. Dios no promete calmar todas las tormentas. Pero lo que sí promete es estar con nosotros en medio de cada una de esas tormentas. Entonces, este pasaje, si lo tomamos de una manera temeraria, el relato como un acto de que irremediablemente siempre se tiene que repetir la calma de la tormenta, seríamos un tanto necios en nuestra manera de ver las cosas y seríamos también un tanto dogmáticos entre la realidad y lo que dice la Escritura. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que la Biblia es muy realista en muchos sentidos. En muchos sentidos. Y el cristianismo es muy realista en muchos sentidos. ¿Siempre hemos de ver a un Jesús calmando las tormentas? Si esto fuera así, yo quisiera preguntarle entonces, ¿por qué en aquel relato, en aquel pasaje del capítulo número 27, verso 39 al 44, cuando está Pablo en medio de un naufragio, antes de que sucediera el naufragio, cuando es enviado a Roma, viene un suceso muy fuerte
que es el naufragio, y caen en una isla. Y pues dice Pablo, llegó un momento en el cual perdimos toda esperanza de de sobrevivencia. ¿Por qué Jesús ahí no calmó la tempestad? No es una promesa de Jesús siempre calmar la tempestad. Entonces, este pasaje nos debe invitar, el relato entonces nos debe invitar a prestar atención especial en el mensaje dentro del contexto de la fe y de los seguidores de Jesús. ¿Cuál es el mensaje esencial? El contexto de la fe. Y los discípulos que habían decidido seguirlo y ahora se encuentran temerosos y perturbados en la barca. Y en eso usted y yo nos podemos identificar plenamente. Porque puede ser que usted en este momento diga, estoy en medio de la tormenta. Y veo al Señor dormido. Está dormido el Señor. Está acostado, no lo veo actuar. No veo que haga nada. No veo que se solucione de una manera instantánea, inmediata, esta situación. No veo cómo se soluciona esta situación. Y puede ser que usted y yo nos encontramos en algún momento en una situación similar. Pero para entender mejor las palabras de Jesús, hombres de poca fe, tenemos que primero entender qué es la fe. La fe debe ser tomada en base al padre de la fe. ¿Por qué la Biblia nos menciona a Abraham como el padre de la fe? Voy a hacerle algunas conjeturas que no dice la Biblia que es la fe y que no dice que hizo Abraham para ser considerado el padre de la fe. Abraham no decretó, Abraham no declaró, Abraham no usó frases ungidas, Abraham no visualizó lo que quería, sino que Abraham creyó a Dios. Si vamos, por ejemplo, a los pasajes de Génesis, cuando Abraham va a ser considerado ahora padre de la fe, según Gálatas, según Pablo, es por el hecho de haber creído a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Porque Santiago nos dice que muchos dicen, tú crees en Dios. Bueno, también los demonios creen y tiemblan. Y dice que si la fe sin obras está muerta, que como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Es decir que la fe tiene una manifestación. La fe es creerle a Dios, pero cuando hay una convicción verdadera de creer las palabras de Dios, hay una acción. Y la acción es la obediencia al mandato de Dios. Si recordamos el pasaje de Génesis, voy a invitar que vaya usted allá a Génesis. Nos va a dar mucha luz acerca de lo que es la fe. Es en el capítulo 22 de Génesis. Y dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Cuál era el mandato? Un mandato que no era, por así decirlo, una obligación. No era algo que tendría que ver con el deber. Porque hay cosas que tienen que ver con el deber. Sustentar a nuestros hijos, sustentar a nuestra esposa, amar al prójimo, obedecer a las autoridades, son cosas que tienen que ver con el deber. Pero cuando el Señor le pide que tomara a su hijo, a su único, y menciona la Escritura, a quien amas, para ofrecerle el sacrificio, ahí Abraham podía tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. No era su deber, propiamente, no era un deber, no hay ningún mandamiento en la Biblia que dice sacrificarás a tu hijo. No hay ningún deber. Pero ahí entra el aspecto del conocimiento de la voz de Dios de parte de Abraham, que ya fue de alguna manera afinado a través de los años. El Señor no le pide a su hijo de un día para otro. Abraham crece en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de ese Dios al que adora, cuando primeramente es invitado a salir de su tierra, de su parentela, y obedece. Cuando el Señor le dice, vas a procrear un hijo, y él cree también en la palabra que Dios le ha dado. Y ahora llega un momento muy difícil, duro, en la cual el Señor le pide a su hijo, y él cree y toma la decisión desde muy temprano de ir y llevar a su hijo, y camino de 3 días ofrecerle el sacrificio al Señor. Entonces entendemos que la fe es una decisión de creerle a Dios. Es la decisión de creer lo que Dios dice, lo que Dios me ofrece. El padre de la fe es considerado así es porque creyó. Y contrario probablemente a lo que pensaría que debía hacer, que cuál era su deber, Dios le pidió que entregara a su hijo. Y hermanos, no sé, pero yo creo que pudo haberle, si Dios le hubiera dicho, o si Abraham hubiera contestado, bueno Señor, ¿y si mejor te entrego mi vida? Pues es un poquito más fácil, ¿no? El Señor le hubiera dicho, Abraham, entrégame a tu hijo, y Abraham, no Señor, mejor te entrego la mía, te entrego mi vida. Pues no, le estaba pidiendo a su hijo. Entonces la fe es una decisión de creerle a Dios. Y por cuanto Dios le dice, entrégame a tu hijo, a quien amas, podemos entender que la fe es la decisión de entregar amorosamente lo que es parte de nuestro amor más profundo a Dios. Es una confianza ciega, por así decirlo. Es lanzarse al vacío. Es entender que no hay una plena certeza de lo que puede ocurrir, porque imagínese usted a Abraham caminando a aquel monte diciendo, pero si Dios había prometido que en Isaac me sería llamada descendencia. Hebreos nos dice que Abraham creía que Dios mismo podía resucitarle, es decir, bueno, si Dios me dijo que en Isaac me sería llamada descendencia, Dios lo tiene que cumplir. Dios me cumplió cuando me dijo que habría de darme un hijo a pesar de mi edad y la edad de mi esposa. Seguramente Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. A lo mejor va a permitir que yo lo sacrifique, pero no va a permitir que se quede tirado y muerto mi hijo. Dios va a hacer algo. Y esa era la fe de Abraham. Era una fe, por así decirlo, que no tenía razón de ser.
más que la única razón que tenía es que Dios había cumplido anteriormente sus promesas, y eso era el soporte de ahora, para ahora Abraham ir. Ahora ir y llevar a su hijo y ofrecerle un sacrificio. Cuando leemos en el pasaje de la tempestad, esto indudablemente nos tiene que remitir, hablando, el enfoque está en los discípulos, no tanto en Jesús haciendo el milagro, porque casi siempre nos enfocamos en Jesús calmando la tempestad. El enfoque no es ese. El enfoque es los discípulos que suben con él a la barca, que están perturbados, que están temerosos, y que el Señor los reprende y les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque la atención debe estar en la vida, la decisión y la actitud de los discípulos. Si leemos la tempestad y cómo está en el medio de ellos de la tempestad, eso nos tiene que remitir a unos pasajes muy previos, no tan atrás, pero previos, en los cuales Jesús enseñó la importancia de oír y hacer. Oír la palabra de Dios y tomar una decisión respecto a la palabra de Dios. Mire, el capítulo número 7, verso 24. Está hablándole Jesús a los discípulos y les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ok, Jesús está diciendo: cualquiera que oye y hace, es decir, toma una decisión. Cualquiera que escucha las palabras que les estoy dando y toma la decisión de creerlas. Toma la decisión de dar un paso de fe. Dice: le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y ese hombre que edifica su casa sobre la roca, ¿qué nos diría ahorita la teología de la prosperidad? Y edificó su casa sobre la roca y tuvo una cochera para 5 carros, 4 de ellos eran clásicos, uno de ellos era un Mercedes-Benz, último modelo, tenía una cuenta en el banco de 5 millones de pesos, tenía todo lo necesario, viajaba 2 veces al año de vacaciones a Miami y un avión privado porque él creía. No, Jesús no dice eso. Jesús dice: lo compararé con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero aunque edifica su casa sobre la roca, dice, vienen tempestades, vienen vientos, viene lluvia, dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y ahora Jesús está utilizando este pasaje, este ejemplo, para decir que la vida de aquel que oye las palabras de Dios y toma la decisión de creer en Él, su vida está firme, su vida no se tambalea. Van a venir pruebas, van a venir angustias, van a venir tormentas, va a venir una pandemia, va a venir muchas cosas, y no significa que no va a sufrir pérdida. Lo que significa, no significa que no le va a faltar nada. Lo que significa es que su vida estará firme en el Señor a pesar de todo. Su vida estará confiada en el Señor. A lo mejor perderá un ser querido, a lo mejor perderá a su madre, a lo mejor perderá a su padre, a lo mejor perderá a sus hijos, a lo mejor perderá hasta el trabajo, a lo mejor perderá hasta el ingreso de miles o de millones de pesos que tenía al año, pero por cuanto su vida estaba fundamentada en la roca, que es Cristo, su fe no cayó. Y no significa que Dios necesariamente le vaya a regresar lo que había ganado o lo que perdió, sino que lo más importante es que su vida está firme. Está firme en el Señor. A lo mejor cerrarán el templo algún tiempo. A lo mejor no habrá cultos presenciales por algún momento, pero por cuanto edificó sobre la roca, se va a mantener. Se va a mantener. Porque su casa estaba fundada sobre la roca. Y entonces habla de ese hombre prudente que edificaba o edificó sobre la roca, y al venir las tempestades y las pruebas, él se mantenía en pie.
Él no dudaba. Él no decía, ¿habrá valido la pena? Él no decía, bueno, como que no siento que Dios esté conmigo. Como que falta algo en mi vida. Tristemente, hermanos, en este tiempo habemos cristianos tan religiosos que pensamos que la vida cristiana se reduce a venir al templo. Se reduce a venir los domingos. Y cuando nos quitaron el domingo con esta pandemia, pues la vida espiritual que tenía se acabó. Porque de lunes a sábado no buscaban a Dios. Y a veces ni los domingos. Porque a veces ni los domingos venían. De 52 domingos al año venían 10. O cuando era día de venir, no estaban. Se iban a otra parte. ¿Y cómo está la vida del creyente que ha puesto su esperanza sobre la roca? ¿Y quién es la roca? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿Los hermanos? ¿Las reuniones dominicales? ¿Las reuniones presenciales? ¿La alabanza? ¿La música? ¿Los eventos? La gente hoy mismo se siente derrotada porque no se puede reunir con su amigo, porque ya no puede hacer las carnes asadas en las cuales había 25 o 30 amigos. Y cuando liberan un poquito el asunto del semáforo, sienten que respiran, porque ahora sí pueden salir de viaje, porque ahora sí pueden andar aquí y allá, y ya pueden entrar ahora sí al mall. Hermanos, la vida de una persona está tan vacía cuando depende de esas cosas para estar firme. La vida de un cristiano es tan frágil cuando depende de cosas que no son la roca. ¿Quién es la roca? ¿Una organización? ¿Una denominación? ¿El culto presencial? ¿O Cristo? Cuando la roca es Cristo, nos pueden quitar muchas cosas. Y mire, quiero decirle una cosa, que probablemente llegará el momento en el cual nos van a quitar todo esto. Con todo este asunto de las ideologías de género, con todo este asunto en el cual ya la gente se ofende por todo, y que incluso en la semana, en la Cámara de Diputados, estaban en un debate entre quitarle la libertad a la iglesia para llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, con respecto a la homosexualidad. Ya nos pueden censurar, ya empieza a fraguarse un plan para censurar a los pastores y a las iglesias. ¿Qué va a pasar con muchos si en algún momento literalmente nos cierran las iglesias? No por la pandemia, este es un asunto natural, sino por lo que decimos y enseñamos, por aferrarnos a la Escritura. Y venga la persecución, muchos van a negar al Señor, muchos van a decir, no, ¿de qué sirve que yo diga que esto está mal si me van a matar? No, mejor di, está bien, no pasa nada. Como en los primeros 3 siglos. Muchos, para evitarse el martirio, para evitarse el ser llevados al Coliseo romano, para ser devorados por las fieras, negaban al Señor Jesús. Y muchos están negando al Señor Jesús, porque su casa no está fundada sobre la roca. Vienen los vientos y los tambalean. Eso es el hombre insensato. Dice el verso 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, si no tiene un compromiso, no tiene un compromiso con el Señor fuerte, no tiene un compromiso con el Señor y su palabra fuerte, llegará el momento en el cual cualquier cosa que le digan lo va a tambalear, y lo va a hacer desistir, y lo va a perturbar, y le va a decir, Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y se le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El hombre prudente y el hombre insensato. El pasaje de la tempestad y cómo Jesús la calma, no debemos poner, no nos está invitando Mateo, de acuerdo a la consecución de relatos que viene, de acuerdo al guión que está manejando con respecto a los discípulos. Aquí la atención debe estar en los discípulos, porque previamente habló de aquel que quería ser discípulo,
pero que el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquel discípulo que ya era, pero que dice, déjame ir a enterrar a mi padre, él dice, dejan que los muertos entierren a sus muertos. Ahora entonces, nuevamente, la atención está puesta en los discípulos que en medio de la tempestad se perturban. Lloran. Se dan cuenta que tal vez no estaban tan firmes. Y que realmente en lugar de ser como aquellos moravos, si usted lee por ejemplo un poquito de la historia de Juan Wesley, se va a dar cuenta que antes de tener ese encuentro personal con el Señor en la cual su vida, su corazón fue llena del Espíritu Santo, en aquel momento, antes cuando vino de misionero a los Estados Unidos, en aquel momento se encontraba en un barco en compañía de misioneros moravos. Y esos misioneros moravos habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Y había una grande tormenta en ese momento. Y mientras estaba esa tormenta, Wesley estaba preocupadísimo, aturdido, estaba temeroso por su vida. Y entonces ahí se dio cuenta que aquellos moravos, mientras estaba la tormenta, estaban alabando al Señor. En medio de la tormenta estaban clamando al Señor, adorándolo, gozosos, llenos de paz. Y Wesley dijo, qué miserable es mi vida. Dice, porque voy a ir a los Estados de América a salvar a los nativos de América, pero ¿quién me va a salvar a mí? ¿Quién me va a salvar a mí? En su diario lo dice eso Juan Wesley. Y entonces la atención debe estar puesta en los discípulos. ¿Cuál es la actitud en medio de la tempestad? ¿Su casa estaba sobre la roca o estaba sobre la arena? Sin duda, por la actitud de ellos en medio de la tempestad, de perturbación, de angustia, de preocupación por lo que estaba ocurriendo, nos está indicando que su vida estaba fundada sobre la arena. Y este es el mensaje de Jesús, hombres de poca fe. Entonces, en este momento, en este relato, responde a los que livianamente, esos discípulos livianamente habían decidido ir con él en la barca, pero a la primer prueba su fe tambaleaba. Por eso dice, hombres de poca fe. ¿Qué pasa, hermanos, cuando vienen tormentas? ¿Qué pasa con nuestra vida cuando vienen tormentas? Decimos, bueno, Señor, como Juan Wesley, lo más importante de todo, lo mejor de todas las cosas es que Dios está con nosotros. O decimos, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dice, por su actitud, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Esto puede significar hombres de blandas convicciones. Le tienes miedo. Tienes miedo de algo que puede destruir tu vida, ciertamente, pero que no va a destruir tu alma. Están en una situación que no pudieron prever, hermanos. Esto es muy claro, esto es muy importante. Ellos estaban en una situación que no podían prever. No se metieron a la tormenta. Dice que cuando iban en el barco, se vino una tormenta, que es muy distinto a ver la tormenta y meterte. No habían tomado una actitud temeraria. Las circunstancias los pusieron en medio de esa tormenta. Y estando ellos en la tormenta, estaban temerosos. Hombres de poca fe puede significar entonces hombres de blandas convicciones. También puede significar hombres que no han tomado una determinación de seguir a Jesús. Considerando que ser discípulo, hermanos, esto es muy claro, ser discípulo de Cristo no es estar exento de pruebas y dificultades. Muchos ahora piensan que ser discípulo es que no te va a pasar nada. Ser cristiano significa que todo te va a ir bien. Ser cristiano significa que vas a tener mucho dinero. Y ya les he puesto mucho el ejemplo de los hermanos de allá de Cuba. Si esos que predican la teología de la prosperidad y dicen, es que un hijo de Dios jamás debe sufrir escasez, estamos siendo injustos con nuestros hermanos de Cuba. Porque nuestros hermanos de Cuba son más fervientes que usted y yo. Porque les han tumbado sus iglesias, les han tumbado sus lugares de reunión y ellos siguen firmes en la fe. En el tiempo de la cortina de hierro allá en Rusia, muchos fueron perseguidos. En China en este momento, muchos cristianos
Ni siquiera les dan permiso de reunirse a través de las redes sociales. Les bloquearon las redes sociales a los cristianos y están siendo perseguidos. Hará justicia esa teología de decir, es que el cristiano no tiene por qué sufrir. El verdadero hijo de Dios no sufre, el verdadero hijo de Dios no padece, el verdadero hijo de Dios no tiene escasez. Eso es una mentira. El cristiano está en un mundo en el cual hay sufrimiento, hay dolor, hay pérdida, hay muerte, hay enfermedad, hay coronavirus, es parte de esta vida. Pero ¿cuál es su actitud con respecto a su fe en el Señor? Jesús estaba enseñando a confiar en la presencia de Él. Mire, aunque en medio de la barca, estaban ellos en la barca, había una gran tormenta, hay algo claro, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí, hermanos. Ya lo diría Wesley, lo mejor de todas las cosas, lo más importante de todas, es que Dios está con nosotros. Jesús estaba ahí. No decimos y nos cansamos a veces de decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no nos cansamos de decir también, según lo que dice Romanos, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Ustedes creen que en ese momento en el cual ellos estaban viviendo la tormenta, a la cual llegaron, no buscándola, sino que se presentó momentáneamente, estaban separados del amor de Dios? Estaban separados de una experiencia real y presencial con el Maestro. El Maestro estaba ahí. Jesús les estaba enseñando a confiar en su presencia, ya que iba en la barca con ellos. Insisto, la atención no debe estar centrada en la tormenta que se calma, sino en la actitud de los discípulos mientras ocurre la tormenta. Y las palabras del Maestro diciéndoles, hombres de poca fe. Ahora, ¿por qué Jesús calma la tormenta? Bueno, yo considero que podría ser que dado que ellos eran inmaduros aún en la fe, el Señor tuvo que resolverles el problema. Usted compare los hijos maduros e inmaduros. A un niño, usted tiene que hacerle de comer, porque no sabe. Usted tiene que resolverle los problemas, porque no sabe, es un niño. A veces Dios nos trata igual, a veces Dios permite y resuelve nuestros problemas porque somos inmaduros. Pero cuando ya crecemos en la fe, Dios nos deja. No en el sentido de que nos deja de su presencia, sino que permite que vivamos problemas porque sabemos que ya hemos madurado. Dígame si un hijo maduro busca a cada rato a su padre para que resuelva sus problemas, para que resuelva lo que le corresponde a él resolver. Insisto, se lo he dicho muchas veces. Dios no va a hacer por usted lo que a usted le corresponde hacer. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer por usted lo que a usted le toca. Si a usted le duele la cabeza, tómese una pastilla. Tómese una pastilla. Si usted se enferma, vaya al médico. Claro que creo en la sanidad sobrenatural, claro que creo en los milagros. Pero mientras Dios no le diga otra cosa, mientras Dios no le diga que lo va a sanar, usted vaya con el médico. Mientras Dios no le diga que Dios lo va a sanar directamente, usted vaya con el médico. Y si en ese momento le toca a usted simplemente clamar y decir, Señor, pues ten misericordia de mí, aquí estoy, no sé qué hacer, ya hice lo que me tocaba, ya llevé a mamá con el médico, ya la vio el especialista, no hay nada que hacer, ten misericordia de nosotros. Hermanos, en esos momentos yo he visto muchos milagros. Cuando tomamos la actitud en la cual, Señor, ya hice lo que me correspondía, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer, y si no, gloria a tu nombre. Yo he visto muchos milagros así. Yo he visto muchos milagros así. Nos pasó con nuestra hija, cuando era muy pequeñita, de meses, ella tenía un problema en su lagrimal, y salía una secreción en su lagrimal, en uno de sus ojitos. Y era abundante, demasiado, y le llevamos al médico, y en el seguro, y la checaron, y todo, y un día antes, pues le habíamos dicho, Señor, tú sabes. Un día antes, solamente oramos, Señor, pues ya vamos a llevar a la niña mañana,
tal vez la operan, no sabemos, tú sabes qué es lo mejor para ella, qué es lo mejor para nosotros. Mañana la vamos a llevar al médico para que le programen ya la cirugía. Hermano, y le dijimos, señora, nos la has dado, pero es tuya. Hermanos, el día siguiente, después de meses, que había secreción en su ojito, la secreción paró. El día siguiente que íbamos a ir con el médico a que nos diera ya la cita. Y aún así fuimos y el médico dice, pues aquí ya no tiene nada. ¿Es la norma? No, no es la norma, son eventos extraordinarios y Dios en su gracia, en su misericordia lo hace. Pero lo que voy es de que, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante las tormentas? Una actitud en la cual nos desesperanzamos de tal manera que sentimos que si Dios no resuelve la situación, Dios no está con nosotros. Y hasta levantamos al Señor y lo sacudimos, el Señor, haz algo. Hermanos, cuando el cristiano es maduro, entiende que Él va ahí y Él sabe cuándo hace las cosas. Y Él sabe si las hace o no las hace. Les digo en el caso del apóstol Pablo, el Señor permitió que naufragara. El Señor permitió que naufragara. Y el Señor permitió que terminaran los días del apóstol Pablo siendo decapitado. Permitiendo que los días del apóstol Pedro murieran en una cruz de cabeza. El Señor lo permitió. Pero ¿qué decía Job en medio de toda esa angustia que él vivió, en medio de toda esa prueba? Sea el nombre del Señor bendito. Nuestra actitud en medio de las pruebas revela nuestra madurez o nuestra inmadurez. Y los hombres tenían fe, los discípulos tenían fe, pero Jesús dice, hombres de poca fe. Es decir, les falta, mis muchachos. Y cuando entonces ven que el milagro se soluciona, también se revela lo que había en el corazón de los discípulos. Porque fíjense lo que ocurre con ellos después de que ven que la tempestad se calma. Entonces, levantándose, dice el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, Jesús como que así, modorrado, ¿verdad? A ver, hombres de poca fe. Calma. Se calma todo el asunto. Y cuando ven esto, se quedan viendo y dicen esto. Y fíjense cómo revela lo que hay en el corazón de ellos. ¿Y por qué Jesús les dice hombre de poca fe? Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hermanos, ellos habían visto un leproso sanar. Habían visto cómo el siervo de un centurión era sanado a la distancia. Habían visto ser sanada la suegra de Pedro. Habían visto también a muchos endemoniados ser liberados, a enfermos ser sanados. Y ahora resulta que no sabían quién era Jesús. La actitud de sus discípulos solamente reveló, las palabras de los discípulos revelaron que ellos no sabían a quién estaban siguiendo. Previamente Jesús les había dicho, déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Les había dicho también a aquel fariseo, aquel escriba, los zorros tienen su guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Les había advertido de las pruebas que tal vez iban a sufrir, a vivir por seguirle, pero ellos a la primera prueba, a la primera tempestad, estaban perturbados, estaban angustiados, su fe tenía que madurar, era poca su fe. Y todavía peor aún, cuando ven que sucede el milagro, dicen, ¿quién es este? Es posible que una persona, hermanos, yo le hago esta pregunta, ¿es posible que una persona sea leal? Perdón, ¿es posible que una persona sea comprometida a un proyecto de vida confiando en alguien que no conoce? ¿O confiando en alguien que conoce a medias? Por eso dicen, ¿quién es este hombre? Hermanos, me da risa ver que los discípulos no sabían a quién estaban siguiendo. Los discípulos, hermanos, no conocían a Jesús. Hermano, vamos a concluir. Somos llamados a tomar la determinación de subir a la barca con Jesús. Pero el viaje puede ser totalmente distinto a lo que pensamos.
A veces puede ser un crucero, por momentos puede ser un crucero muy bello, tranquilo. Ves los delfines brincar. Ves un espectáculo marítimo excepcional. La naturaleza nos muestra en ocasiones en los viajes, nos muestra maravillas, ¿sí? Que se convierten en un deleite verlas. Pero a veces también nos toca vivir en ese viaje, en la barca con Jesús, situaciones totalmente distintas a lo que pensamos. Y ahí es donde nuestra fe es probada. Si somos hombres de poca fe, si conocemos o no conocemos a Jesús. Si nuestra vida está construida, edificada sobre la roca, firmes, en quién hemos creído, en que a pesar de todo lo que ocurra, peligro, cuchillo, espada, vida, muerte, dice lo alto y lo profundo, dice nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos confiados en que el amor de Dios es mucho más sublime y mucho más trascendente de lo que yo pueda vivir en esta vida, hermano. ¿Usted cree que los cristianos que mueren siendo mártires dicen, no, es que yo morí siendo mártir y pues no, Dios no me ama? Ellos fueron fieles. Y hermanos, a veces en la primer tormentita ya sentimos que Dios nos abandonó. Ya sentimos que no es lo mismo. Se cierran los lugares de reunión. No, es que ya no es lo mismo. Y veníamos nada más los domingos. Y ni orábamos en toda la semana. Y ni buscábamos a Dios en toda la semana. Pero queremos los lugares abiertos porque pues, eso nos hace sentir mejor. No. Jesús no promete siempre bonanza, hermanos. Jesús nos está probando ahorita. Jesús a través de esta situación de prueba que el mundo está viviendo, no porque Dios quiera, ¿a poco Dios quisiera que la gente se muera? No, son sucesos naturales. Es como si dijéramos que una persona muere en un accidente. ¿Por qué permitió Dios que se muriera? Dice la gente. No, o sea, porque el conductor iba en estado de ebriedad, o porque el mecánico no hizo un buen trabajo, o porque se atravesó una vaca. Dios, ¿por qué te lo llevaste? No, son sucesos naturales. Y esta situación del COVID es una situación natural que está ocurriendo y que han muerto mucha gente, han muerto seres queridos, han muerto compañeros del Evangelio, pero no significa que Dios no nos ame. Jesús no promete siempre bonanza, hermanos. E incluso Él nos dice que tendremos aflicción. No dice, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción por la lucha del pecado, por ejemplo. Si usted ama a Dios, cuando usted ve el pecado, su corazón se aflige. Si usted ama a Dios, cuando usted ve a la juventud que se está desviando del amor de Dios por sed de venganza, usted se aflige. Cuando usted ve que el mundo llama al pasto negro, le dice que el pasto es negro y usted dice, no, es verde, y ahí está, es verde. No, yo digo que es negro. Usted se aflige. Y usted entiende la referencia. Aflicción de ver tanta violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los niños, contra las niñas, contra los seres vivos en general. Es una aflicción. Es una verdadera aflicción ver lo que en el mundo está pasando. Aflicción de ver cómo nuestros hermanos no creen en el Señor y son perturbados por la tormenta. Yo me aflijo cuando veo que muchos cristianos se bajan de la barca. Se bajan de la barca cuando ven la tempestad. ¿Por qué? Porque tienen una idea de que el cristianismo es siempre un crucero. Siempre un crucero. El cristianismo no es un crucero. Si usted ve la historia de la iglesia, usted ve la historia del cristianismo, se va a dar cuenta que el cristianismo no es un crucero. Que el cristianismo a través de los siglos ha sido perseguido. Y el cristianismo será y seguirá siendo perseguido. Jesús, hermanos, es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él asciende a los cielos, le dice a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted cree que murieron los discípulos o los apóstoles? Todos murieron sentados así, tranquilamente, rodeado de sus viejos, de sus nietos, rodeado de sus seres queridos. El único que no murió martirizado, según la tradición, fue Juan el apóstol. Todos los demás fueron martirizados. Todos los demás fueron martirizados. Y Jesús les dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted es un discípulo, nunca va a perder la percepción de la presencia del Maestro, aunque lo vea dormido. Aunque lo vea usted dormido, dice, el Señor va conmigo. Aunque usted esté en medio de la tormenta, usted no va a sacudir al Maestro, Señor, haz algo, por favor, ayúdame. Usted va a decir, Señor, tú vas conmigo. Hermano, van a venir tormentas. Y yo he visto tormentas esta semana, y yo he visto tormentas estos últimos días, pero algo que me ha dado la certeza de que todo está bien es que el Señor va en la barca. Es que el Señor va en la barca, aunque todos digan lo contrario, aunque todos digan que no, así no debería ser, que deberíamos hacerlo de otra manera, que Dios va en la barca. Aunque los números digan otra cosa, Dios va en la barca. Aunque la gente se olvide de apoyar a la iglesia local, Jesús va en la barca. Yo no lo sé, pero yo veo a Jesús en la barca. Aunque a veces lo vea dormido, Él va en la barca. Y no lo voy a sacudir, porque no quiero que me diga hombre de poca fe. No voy a agarrarlo y decir, Señor, haz algo. Yo no lo voy a sacudir, porque Él va en la barca. Y no quiero que me diga hombre de poca fe. No quiero que me diga, pues no, que sí confiabas. Cuando Él decida, y si lo quiere hacer, Él va a calmar la tempestad. Y si no la calma, Él va en la barca. Él va en la barca, estoy seguro. Mi vida está segura con Él. Usted ve dormido al Señor, lo va a despertar. ¿Usted cree que tiene que despertar al Señor para que haga algo? Si usted empieza a sacudir, el Señor le va a decir tal vez, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Dios nos ayude.